El día de hoy en el mundo se recuerda el día del Holocausto, donde más de 6 millones de personas judías habían perdido la vida víctimas del Holocausto, justamente. Y en Israel estuvieron realizando, como todos los años, en este día del recordatorio, casi como un homenaje masivo, un momento de silencio. También los vehículos, los transeúntes, como podemos ver en imágenes, se detuvieron en las calles y también en las carreteras con la cabeza agacha en recuerdo de quienes fueron asesinados sistemáticamente por la Alemania nazi y sus colaboradores en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Hoy se recuerda eso y aquí en Paraguay también se harán muchas actividades en lo que es este recordatorio, en este homenaje también a todas las víctimas. Y le tenemos hoy con nosotras a la señora Ruth Cohen. Ella es presidenta del Museo Judío del Paraguay, que nos va a comentar un poquito acerca de las actividades también que van a tener aquí en nuestro país. Señora Ruth, ¿cómo está? Bienvenida a Muchas Residentas. gracias por invitarme. Bueno, este es un día que bueno, nos da piel de gallina de pensar, de recordar, pero es muy importante mantener siempre vigente el recordatorio de lo que no queremos que vuelva a suceder. Y es motivo por el cual a nivel mundial se hace este recordatorio y Paraguay también se suma. Por eso queríamos bueno, conocer las actividades que llevan adelante aquí desde el museo. Bueno, hoy tenemos una actividad muy importante que prácticamente es la actividad central del museo. La realizamos en el Colegio Goethe, en el salón de actos del colegio, que se prestó muy amablemente a ofrecernos ese lugar para que hagamos la actividad, donde sí realmente recordamos a las víctimas que fueron asesinadas, más de 6 millones de personas, 1,5 millones de niños bueno, ya podemos hacer bien la cuenta, además de otras 10 millones de personas que fallecieron, que fueron asesinadas más bien durante esa época. Pero nosotros hoy especialmente homenajeamos también a los que sobrevivieron, porque no son menos héroes, porque han sobrevivido atrocidades que uno ni siquiera se puede imaginar. Durante estos últimos días, obviamente, desde Israel y desde muchos lugares del mundo, se ven constantemente películas y testimonios verídicos. No es Hollywood, son testimonios verídicos de gente que sobrevivió, niños que sobrevivieron, niños que nacieron en los trenes, que llevaban a la gente desde los guetos de los campos de concentración a Auschwitz, que era un campo de exterminio. Todo eso nosotros de alguna manera recordamos especialmente hoy. Pero el museo tiene otras actividades que también recuerdan y homenajean a las víctimas. Pero no solamente eso, la idea del museo es educar a los jóvenes, educar a los niños, para que no sean indiferentes a lo que sucede alrededor. Si ellos se dan cuenta de que hay bullying en el grado, que no sean indiferentes. A esto a mí no me toca, mejor no me meto. No, sí me meto y sí trato de defender a ese niño o a esa compañera que le están haciendo bullying y que le están molestando. Lo que estamos viendo en imágenes es justamente el museo Es del el cual museo, estás hablando. sí, exactamente. ¿Qué encontramos ahí, Bueno, Ruth? sí, no, quería explicar un poquito también claro. lo que es el museo, pero ya que están las imágenes les voy a explicar. El museo es muy pequeño, está ubicado en la calle Eligio Ayala, casi Perú, justito frente a la Embajada de Brasil. Y ahí tenemos 3 aulas bastante pequeñas, 3 salitas. La primera está dedicada a las tradiciones judías. La segunda, como vemos, está dedicada precisamente a los campos de exterminio que hubieron en Polonia. Y la tercera, acá vemos el símbolo que le hicieron poner a los judíos mientras estaban en los campos, en los guetos. Que los guetos eran como barrios de encierre, que estaban encerrados en esos barrios y tenían la obligación de llevar la estrella amarilla adelante y atrás. Y esa es la sala negra, y después tenemos la sala azul, que se refiere a los judíos en Paraguay, las actividades culturales, básicamente las actividades culturales de muchas personas que en realidad en este momento ya no viven,
pero que aportaron mucho a la sociedad paraguaya. Claro, es que es eso, la relación de los judíos con Paraguay es una relación que se tiene desde hace muchísimo tiempo, esa Exacto. solidaridad en ida y vuelta. Y así como decías, que es importante también recordar a esos héroes anónimos, en muchos de los casos hay veces que no tan anónimos, porque, bueno, pudieron acercar posibilidades a otras personas sin importar que no les conocían, simplemente esa solidaridad humana de alguna manera y poder traerlos hasta Sudamérica, porque Paraguay está entre los países que recibió en aquel momento a todas estas personas que tuvieron que dejar sus tierras, sus familias y con el corazón roto después de haber pasado todas esas vivencias tan dolorosas. Pero qué lindo que tengan este museo para mostrar todas las fases, como estabas mencionando, ¿verdad? Lo que son las Sí. tradiciones judías, lo que no podemos olvidar y no deberíamos de olvidar que sucedió. Es muy doloroso, Forma pero parte es de la real, historia, forma parte ¿verdad? de sí No mismo. podemos obviar esto. Claro. Exacto. Y también la parte ya de lo que sería la amistad entre Paraguay e Israel también a través de esto, ¿verdad? Este museo está habilitado para las personas que quieran adentrarse y conocer más de la cultura judía, ¿o es solamente para los que No, pertenecen? no, al contrario, justamente por eso yo quería contarles lo que hay en el museo. Nosotros invitamos a los colegios a visitar, tenemos actividades también lúdicas, digamos, donde les hacemos sentir a los chicos cómo se siente uno cuando es discriminado, cuando está de costado, no sabe por qué lo están discriminando, por qué no lo integran al equipo de fútbol o cosas por el estilo, ¿verdad? O a una actividad o una fiesta, que son actividades que hacemos con los chicos, con profesionales, y después hay como una reunión y les consultamos a los chicos cómo se sintieron. Claro. Esos chicos que fueron discriminados, que fueron aislados sin saber por qué, que de hecho es lo que les ha sucedido a ese 1,5 millones de niños que fueron asesinados, pero hay otro tanto de niños que sí se salvaron y que sufrieron horrores y que no sabían por qué. No sabían por qué. Hay niños que fueron entregados a familias no judías para que los salven, y los hay, que fueron entregados a conventos y que ni siquiera sabían que tenían ascendencia judía, hasta que de a poco los parientes que sí sobrevivieron o que estaban en otros países buscaron si habría algún sobrino, algún nieto, algún pariente, y encontraron muchos chicos que estaban en diferentes lugares. Lo que quiero decir con esto, que dentro de todo esto hubo mucha gente que sí ayudó, sí no fue indiferente, pero si hubiese habido más gente no indiferente, tal vez la desgracia hubiese sido mucho menor. Entonces nosotros apuntamos a esto, a sensibilizar a los jóvenes, a estar atentos, a no dejarse convencer por un demagogo que me está contando algo y me hace creer que va a haber un mundo mejor. Hoy en día, por suerte, los niños no son tan crédulos como eran en aquel entonces, pero también los demagogos tienen herramientas como para convencer a los jóvenes con diferentes elementos, y esto es lo que nosotros hacemos en las visitas de los colegios. A no ser indiferente, como decías Exactamente. vos. También adultos pueden visitar, lo único que hay que hacer es ponerse en contacto, no sé el número de teléfono del museo, pero en las redes está. Totalmente. Nosotros estamos en Facebook, en Instagram, así que ahí está el número, hay que ponerse en contacto y en cualquier momento se puede visitar. Un poco más de historia nomás, ya que mencionabas la estrella amarilla, para conocer un poco, ¿se los ponía a los judíos para identificar que eran judíos? Claro, en realidad esa señal, ese símbolo, ese específicamente era para identificar a los judíos. Pero Hitler, que fue el ideólogo del nazismo, ¿verdad? Como él quería crear una raza superior, él quería diferenciar a todos los que eran diferentes, a todos los que no acordaban con su dogma. Entonces, él discriminó también a los gays, discriminó a gente de otras religiones, a los negros, pero específicamente con los judíos fue muchísimo más fuerte, digamos, porque él investigaba los antecedentes de los judíos.
llegaron a investigar hasta 3 generaciones hacia atrás. O sea, los padres, los abuelos y los bisabuelos. Porque hubo gente que se incorporó a la sociedad alemana específicamente y se sentían muy alemanes. También profesaban el rito judío, pero eran primero alemanes. Y sin embargo, él los persiguió muchísimo y les hizo poner a los judíos esa estrella amarilla. Eso fue lo previo, digamos, fue lo primero, la forma en la que lo aislaron, digamos, porque tenían que mostrar eso, no como una o sea, claro, podría ser tomada como una vergüenza es que también, lo tomaban, ¿verdad? lo tomaron. Los judíos entendieron que lo tomaban como una vergüenza. Es más, él decía que si alguien veía por la calle a un judío que tenía la estrella amarilla, tenía que cruzar la calle para no rozarse ni siquiera con un judío. Imagínense, y comentan también, discúlpame que te interrumpa, pero para sensibilizar un poco más de cómo era esa situación, a muchos les sucedía que, por ejemplo, éramos vecinos o éramos amigos de toda la vida. Nuestras familias estaban compartidas porque por ahí iban al mismo colegio los chicos y demás. Y de un día para el otro, muchas personas que eran conocidas, amigas que tenían su mismo círculo del entorno, tuvieron que... digamos, apartarse, pero así, de la noche a la mañana. Y esa parte también que de repente no se cuenta, ¿verdad? Porque hay un dolor mayor que sufrió todo el pueblo judío, pero esas cosas también era el inicio de algo. En realidad fue en forma ascendente y hoy lo diríamos, fue disimulado. ¿Verdad? Primero empezaron... Fueron 12 años, ¿verdad? ¿Perdón? 12 años, de 1933 al 45. Al 45, porque en el 33 todavía no había comenzado la guerra, pero sí esta persecución, ¿verdad? Sí, ya había campos de concentración donde se enviaban a los diferentes, inclusive a los discapacitados, se mandaban a esos campos, a todos aquellos que no les parecía que promulgaban la misma ideología que Hitler, eran enviados a esos campos, por un lado. Pero esto era un poco silencioso, digamos. Pero comenzó con el tema de los niños en la escuela, que de un día para el otro los chicos no sabían, ni los judíos ni los alemanes no entendieron por qué yo no puedo seguir siendo amiga de la otra nena que siempre nos sentábamos juntas en el mismo banco. O hay un cuento que cuenta que una niña feliz, que estaba por entrar a primer grado y feliz iba con su amiga y llegaron a la puerta del colegio y el portero les dijo a la niña alemana: pasá nomás, qué sé yo, Gertrudis o algo así, y vos no podés pasar. Y la niña lloró muchísimo y ella lo cuenta en un cuento biográfico. Por suerte su mamá obviamente también lo tomó mal, pero le dijo: no te preocupes, nosotros vamos a hacer la escuela en casa. Sí. Y le enseñó en la casa todo lo que tenía que saber, todo lo que correspondía, o sea, no permitió que la niña se embruteciera. Y eso es lo que hicieron muchos judíos, que les siguieron enseñando a los chicos, aunque no los dejaban ir al colegio. Esa fue la primera etapa. Después la segunda etapa fue que no se permitía a los arios entrar a negocios judíos. Por ende, la economía del judío se deterioró completamente. Y lo mismo a los funcionarios, ya sea del Estado o médicos, abogados, también tenían prohibido de atender a judíos, y también los que eran abogados y médicos y demás científicos dejaron de poder ejercer su profesión. Por ende, otra vez, económicamente, cada uno tenía por ahí sus reservas, pero en algún momento se termina. Y ahí pasaron a ser subhumanos. Los judíos pasaron a ser subhumanos. Entonces, cuando los veían en un área que ve una persona mal vestida, que no tiene con harapos caminando por la calle, lo miraba con cierto recelo. Ya no éramos de igual a igual. Ya lo miraba como, viste, sí, la verdad que son sucios, son pordioseros, y así fue deteriorando la imagen del judío a una imagen subhumana. Pero fue todo paulatino. Por eso nosotros hablamos mucho de la indiferencia,
porque ahí es donde había que Parar, claro, no se paró. ¿Qué es lo que está pasando? Si mi vecino tenía un negocio de telas, por decir, y ahora lo tuvo que cerrar, entonces no es culpa de mi vecino que tenía el negocio de telas, sino que por qué lo cerró y qué pasó, y estar un poquito más alerta a ese tipo de cosas que sucedieron muchísimo. Eso inicialmente fue en Alemania, pero después pasó a todos los países conquistados por el régimen nazi, ya sea en Polonia, en Francia. Países Bajos también. Los Países Bajos también. En la historia menos y más tarde, o sea, no menos, claro, pero más tarde. Claro. Primero, No, digo por la historia de Ana Frank, que fue un poco la historia también con la que pudimos de alguna forma conocer en primera persona claro, cómo fue la vivencia suya, escrita por una adolescente, ¿verdad? Sí, que de un día para el otro tuvo ese cambio del que estás hablando. Bueno, como ella, como ese cuento, hay muchísimos cuentos, así como el que acabo de contar, hay muchísimos cuentos de muchísimos niños, algunos sobrevivieron y otros no, pero esta vivencia de pronto tener que dejar de ser amigo o de compartir en la plaza, no podían ir a la plaza, hablo de los niños, pero también los adultos. Entonces, todo tiene que ver con educación, y el régimen nazi tenía un sistema educativo fabuloso, porque influenció muchísimo sobre la juventud. Tanto influenció que había gente adulta, padres, jóvenes que pertenecían al movimiento juvenil nazi, que no estaban de acuerdo. Y sus hijos los acusaban, sus hijos los delataban para que eran traidores de la nación. Tanto funcionó el sistema educativo. Nosotros pensamos que es cierto, el sistema educativo es muy potente, pero hay que usarlo en forma positiva. Claro. Pero sí, porque los chicos escuchan y ven todo lo que ven, pero nosotros los adultos tenemos que tener la capacidad de decir esto sí y esto por qué sucede. Así mismo. Otra de las películas es El niño con el pijama también, a rayas, que también cuenta. Bueno, pero ahí yo tengo mis... Pero como decías hace rato, esto fue la historia real de muchas personas, no es un guión de Hollywood, ¿verdad? Claro. Muchas veces se ha romantizado también de diferentes formas estas cuestiones, pero bueno, creo que también hay personas que a través de esa forma conocen la historia, claro, por más de que no esté contada, digamos, de la forma más cruel y ruda como realmente lo sucedió. Pero bueno, para conocer más de esto ya encontré el número, me vas a corregir si es correcto, el número del museo para los que quieran ponerse en contacto, 0984-878899. Me aparece, creo que sí. Me aparece, acá yo puse Museo Judío del Paraguay y me apareció este número, así que... Sí, debe ser. No, porque en realidad, porque es el creo, porque hace poquito cambiamos de número. Okay. Entonces no estoy muy segura. Pero si se comunican por las redes, ahí enseguidita les van a contestar. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Ruth, por compartir este momento. ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo supongo que muchas personas que por ahí no conocían esta parte, gracias a esta entrevista también lo conocieron un poco más en profundidad, porque hay veces que hay situaciones tan dolorosas en nuestra historia en las que no queremos ni asomarnos para volver a mirar porque nos sigue doliendo, a pesar de que, bueno, no... Y somos indiferentes. También. Esa es una forma de ser indiferente también. Esta es la manera, nosotros consideramos que esta es la manera de reactivar el chip de la indiferencia, de no ser indiferente, de en la calle tratar de colaborar, de ayudar y no ser indiferentes. Sí es. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Ruth Cohen, presidenta del Museo Judío del Paraguay, que tiene muchas actividades, ya nos comentaba también en el Colegio Goethe.